del día de hoy. Por supuesto, licenciado, de antemano agradecerle su gentileza que nos ha brindado los espacios en Radio Espacio. Es muy importante los medios de comunicación que den estos espacios a situaciones que son muy importantes en la sociedad. Y agradecerle a ustedes como medios de comunicación, que cuando al momento que se involucran en temas delicados, en temas de discapacidad, es importante que se va construyendo una sociedad más inclusiva, respetuosa e igualitaria. Este es el objetivo de todos. Desde ahí, nosotros vamos a agradecer a toda la ciudadanía en general, que siempre están atentos de la información referente a temas de discapacidad. Gracias, licenciado, por atender esta entrevista. ¿Qué está pasando? Entiendo yo que usted fue encargado del CONADIS en la provincia de Bolívar. Entiendo que ya no lo es. Sin embargo, hay algunos, de lo que usted ha escuchado, algunas novedades sobre la adquisición, no sé, compra de los carnets de discapacitados. ¿Qué tiene usted que decir a este respecto, licenciado? Bueno, primeramente hay que tener claro que el tema de discapacidad es un tema bastante delicado. Creo que nosotros hemos descubierto a nivel nacional que existe la entrega de carnets supuestamente fraudulentos a determinados funcionarios que se han aprovechado del poder político y económico y ser conocido del medio. Ha facilitado eso a adquirir un carnet de discapacidad. Es lamentable que aquellos funcionarios o personajes conocidos de nuestro país se aprovechen de esta condición para acogerse a un beneficio que no les corresponde. Eso se llama robar identidad. Entonces creo que nosotros hay que estar bien claros en aquello que nosotros como ciudadanos, como personas con discapacidad, que nadie nos ha regalado nada, los derechos que adquiridos a través de la Ley Orgánica de Discapacidad, explícitamente incluso a través de nuestra Carta Magna, nadie nos ha obsequiado. Y para que otros vivos, sinvergüenzas, pillos, hoy hagan uso de ese carnet para varios beneficios que están encaminados. Lo corto es la importación de vehículos. Hay otros beneficios que van de la mano. Ahora que salieron a la luz, solamente eso, pero siempre ha existido la corrupción desde hace varios años. Hagamos algo de memoria, licenciado. Usted recordará muy bien, antes cuando nació la famosa Ley 180. Así se llamaba la famosa Ley 180. La ley sobre discapacidad, la primera ley que daba derechos hacia las personas con discapacidad. Y luego siga con la reformulación de la Ley Orgánica de Discapacidades, donde ya se fomenta y se profundiza en los derechos hacia las personas de los grupos de atención prioritaria, en este sentido, como discapacidad. Entonces ahí hay que tener en cuenta muy bien cómo es la convivencia de una persona con discapacidad, porque muchos vivos, muchos inteligentes en ese sentido, y para aportar al desarrollo de nuestro país, o de nuestra provincia, o de nuestro cantón, ahí sí les falta inteligencia. Ahí sí no tienen los pantalones y la inteligencia necesaria para aportar en esa construcción de ese espacio que hace falta en la sociedad, licenciado. Licenciado, una consulta. No sé si usted está, entiendo yo, hablándonos con un micrófono, con audífonos, ¿no es cierto? Trate de acercar el micrófono del cable un poco más a su boca para poder escucharlo de mejor manera. Y consultarle, licenciado, usted como persona con discapacidad, que obviamente debe tener su carnet de discapacidad, ¿qué tan difícil o qué tan fácil era adquirir un carnet de discapacidad? Ese es el punto. Imagínense que para una persona que sufrió o que nació con una situación congénita que le conlleva una discapacidad, era un vía crucis para poder sacar un carnet de discapacidad. En algunos casos se demoraba meses, años para poder adquirir un carnet de discapacidad. Imagínese una valoración de discapacidad, es una valoración técnica de un especialista. Usted me preguntaba, ¿yo tengo un carnet de discapacidad? Sí, yo tengo un carnet de discapacidad con un porcentaje del 90%. Entonces ahí nosotros decimos que nosotros como personas con discapacidad exigimos, sí, que se cumpla a través de los entes que están encargados de velar los derechos de todos los ciudadanos, se responsabilicen de aquello. Ahora muchas autoridades en nuestro cantón hacen caso omiso a lo mismo, hacen silencio. Parece que tienen miedo porque ya están aspirando políticamente y no dicen nada.
creo que tienen miedo a que les vayan a mermar algunos votitos por ahí, su credibilidad a nivel de provincia, entonces no habla. Y el carnet de discapacidad, recordemos, mi estimado compañero, quien habla, sufrió un accidente laboral hace 21 años de discapacidad. Y para ser un activista sobre los derechos de las personas con discapacidad se necesita vivirlo y conocer de la parte de vivencia de nuestros compañeros. Y no solamente dar un carnet. Ahí viene la otra parte. Los determinados ciudadanos que están involucrados en estos actos de delincuencia, al adquirir un carnet fraudulento, a ellos sí no se han demorado nada, máximo 24 horas para darles un carnet de discapacidad. Terrible esa situación. Entonces ahí nosotros exigimos a la sociedad que los entes que están haciendo investigación no sean jueces y parte, sino involucren a organismos, a grupos y a asociaciones, federaciones que trabajan en pro de los derechos de personas con discapacidad, para que sean parte de esas veedurías, de esas auditorías que se hacen interna o externamente, para descubrir a quienes están involucrados. Licenciado, ¿ustedes qué saben de lo que está pasando en la provincia de Bolívar? Entiendo que usted también es parte de la Comisión de la Anticorrupción. Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Bolívar. Capítulo Bolívar. ¿Qué saben de lo que está pasando en la provincia de Bolívar? Porque en los medios de comunicación grandes, en los grandes medios del país, lo único que se ha posesionado es que un discapacitado puede con un carnet adquirir vehículos, pero entiendo que hay muchas cosas que benefician la ley, al menos, no sé si esto se pone en la práctica, para que personas que como usted, personas con discapacidad, sean beneficiados en concursos para asumir algún tipo de cargo, para puestos. ¿Qué se sabe y cuáles son las ventajas de tener, obviamente, una persona que tenga discapacidad, de tener un carnet? Bueno, primeramente, si me gustaría algo, licenciado, nosotros no somos discapacitados, somos personas con discapacidad. Eso es lo correcto. El término discapacitado es un término despectivo. Bueno, semántica nomás, licenciado, semántica. Desde luego, correcto. O sea, se inventaron que discapacitados, que capacidades especiales, que bueno, el discapacitado con discapacidad, yo creo que no hay ningún tipo de... ¿Y sabe cuáles son los verdaderos discapacitados? Aquellos que sacaron un carnet fraudulentamente, aquellos sí, pues. Los que quieren simular ser discapacidad con una persona con discapacidad. Yo me pregunto, por ejemplo, algunas personas que han obtenido un carnet con discapacidad, en algunos medios que han participado últimamente a defender su condición, ahora resulta que ya no tienen carnet de discapacidad, que se han sanado de la noche a la mañana. Claro. Nos gustaría, y nosotros también... ¿Qué sabe usted de lo que está pasando en la provincia de Bolívar con este tema? ¿Las autoridades están investigando? ¿Qué se sabe? No, sí, nosotros a través de la Comisión Nacional Anticorrupción, nosotros ya hicimos una investigación y solicitamos también el pedido a través de la Fiscalía, que es el ente correspondiente para que se hagan las investigaciones correspondientes desde el momento que cada institución tiene las competencias de entregar o emitir un carnet de discapacidad. Recordemos que anteriormente también emitían el carnet de discapacidad a través del CONADIS, pero siempre teniendo una valoración médica. Y a partir del 2013 también tiene la responsabilidad del Ministerio de Salud Pública a través de todos los equipos multidisciplinarios de médicos calificadores de discapacidad. Entonces ahí nosotros ya hicimos la solicitud a través de la Fiscalía. Esperemos que la investigación surta los efectos necesarios, porque no solamente necesitamos que la investigación sea desde la matriz, desde Quito, desde las oficinas centrales, sino también necesitamos hacer eco desde nuestra provincia. Y todos nosotros, pero con compañeros con discapacidad, debemos sumarnos y luchar en esta vulneración y discriminación hacia nuestros derechos. ¿Cómo están las investigaciones? La pregunta que le hacía al inicio. ¿Cómo están las investigaciones de estas personas que aprovecharon de un carnet de discapacidad, incluso para participar en concursos, para llegar a jueces, para llegar a fiscales? ¿Qué pasa en la provincia de Bolívar? ¿Qué saben ustedes de ese tema? Sí, existen algunos que hicieron mal uso del carnet. Eso que en investigación usted sabe que no se puede dar nombres. Yo conozco algunos datos, pero no se puede dar nombres porque el proceso está en investigación a través de la Fiscalía.
Pues si uno se da nombres, eso ya estaría cayendo, incluyendo a uno también para que le puedan poner, que se yo, algún tipo de demanda o algo en juicio. Entonces, por eso hay que reservarse también ese tipo de información. Recordemos que algunos compañeros han votado de sacar el carnet de discapacidad para jubilarse. Y ahí es un perjuicio tremendo, no solamente a los derechos de las personas con discapacidad, sino al Estado. Recordemos que si una persona con discapacidad o visual o intelectual tiene parámetros para la jubilación, por ejemplo, son 300 aportaciones, 25 años para compañeros que tenemos discapacidad, con una jubilación del 68.67%. Y los compañeros que tienen discapacidad intelectual, 20 años, 200 aportaciones. Imagínense cómo va a ser injusto con un compañero que no tiene, mejor dicho, determinados ciudadanos inescrupulosos que no tienen discapacidad, hagan uso de ese beneficio para poder jubilarse. Entonces, dentro de eso también se ha solicitado que se haga la investigación para que aquellos también sean sancionados y devuelvan aquellos beneficios que han adquirido fraudulentamente. Ahora, licenciado, ustedes, si bien es cierto, como usted dice, en estos procesos de investigación no se pueden dar nombres, pero ustedes tienen cifras de estas irregularidades que se ha cometido con los carnets de discapacidad. ¿Tienen alguna cifra? En este momento hay una cifra integral, pero lo que más ha salido es, por ejemplo, de los nombres, incluso hay nombres visibles que han sacado determinados carnets. Recordemos que la discapacidad no es para beneficios X. La discapacidad, el carnet de discapacidad es para equiparar oportunidades. Y recordemos que para eso es el carnet, no es para otros beneficios. Siendo así, todo el mundo tuviera un carnet de discapacidad. Recordemos que los únicos beneficios que pueden acogerse así fácilmente el carnet de discapacidad son, en el artículo 79 de la Ley Orgánica de Discapacidad, los pagos diferenciados de agua, servicio de luz, de electricidad, un plan de telefonía celular de hasta 300 minutos, eso es beneficio. Pero imagínense si una persona con discapacidad, la gran mayoría, por no decir en su totalidad, son muy pocos, desde el 0.0% los que tienen la capacidad adquisitiva para poder importar un vehículo. El resto ni siquiera se tiene una moneda para movilizarse de sus lugares de residencia al lugar donde trabaja. Entonces ahí se demuestra la corrupción. Ahí se demuestra quiénes están involucrados. ¿Pero dónde está el problema? Ahora el día de que conversábamos con el gobernador de la provincia, el ingeniero Juan Carlos Camacho, decíamos, por ejemplo, de una persona que tiene discapacidad auditiva, digamos, o está con discapacidad auditiva. Entonces esta persona, lo que se supone que debería solicitar y debería tener o debería adquirir mediante los beneficios de la ley, por ejemplo, es instrumentos o equipos que le permitan paliar su discapacidad, mejorar su condición de discapacidad. Condición de vida. Pero, por ejemplo, hay casos de gente con discapacidad auditiva que se trajeron un vehículo de alto nivel, de alta gama, de los buenísimos, de esos que aquí cuestan 150, $100,000, obviamente sin impuestos llegan acá al país por unos 27, $28,000, pero no está, en esto la ley no está mal, porque si en el caso suyo, por ejemplo, usted tiene discapacidad de movilidad, ¿no? O no puede movilizarse, pues porque no tiene sus piernas, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Usted sí necesita, por ejemplo, un vehículo para poder movilizarse, pero si no hay el dinero, no hay forma de adquirirlo, ¿no? Correcto, usted dijo la verdad, licenciado. O sea, no todos los compañeros con discapacidad estamos en la capacidad de adquirir aquellos bienes. A veces ni siquiera poder importar qué sé yo, una línea braille, o un bastón sensor, o una silla de ruedas a motor, o una prótesis o una órtesis, no se puede importar porque no se tiene la capacidad adquisitiva para hacerlo. Retomando lo que usted dijo, licenciado, de los compañeros con discapacidad intelectual, es inmediato, deben enviarle un médico del centro médico calificador de discapacidad, enviarlo a hacer los exámenes correspondientes donde un especialista para que le hagan el biométrico y automáticamente con aquello retorna nuevamente donde el equipo calificador. Y de ahí le hace la otra evaluación, porque son tres profesionales: el médico calificador de discapacidad, el psicólogo y la trabajadora social. Entonces esos tres profesionales
emiten el porcentaje para darle un porcentaje a un carnet de discapacidad, basándose en el baremo del modelo de calificación de discapacidad que venimos utilizando desde 1996, adaptado desde el 2001 hasta la actualidad. Entonces ahí también estaba fallando porque en determinados equipos médicos calificadores, un psicólogo ha estado haciendo la valoración de trabajadora social, o una trabajadora social haciendo una valoración médica o una valoración psicológica. Entonces eso hemos descubierto a nivel tanto de nuestra localidad como fuera de nuestra provincia, porque no solamente nosotros estamos acá también alzando nuestra voz de protesta, también estamos involucrados con varios compañeros a nivel nacional para que se descubra quiénes están involucrados en este tema. Principalmente hace años que inició con una investigación a través de la Fiscalía en Guayas, por varios compañeros que varios funcionarios que trabajaban en una X institución que habían adquirido fraudulentamente las especies para ir entregando los carnets de discapacidad. Y eso, iban aportando, de acuerdo, según una investigación preliminar que uno se tiene, desde los $1,000 hasta $3,000, y de acuerdo a la cantidad, le ponían el porcentaje de discapacidad en carnet, por las exoneraciones. Entonces imagínense que fatal, eso es una vulneración de derechos hacia todos los ciudadanos, porque a través de una persona con discapacidad también está el entorno familiar, están los amigos, están con quienes se relacionan. Entonces eso usted tiene que tener en cuenta que no es solamente es la persona con discapacidad, es un entorno bien amplio, bien grande, licenciado. Bueno, licenciado, hay otro tema que es bastante singular, diría yo, este tema de los actos de corrupción con respecto a los carnets de discapacidad. Este era un secreto a voces, todo el mundo lo sabía. Todo el mundo conocía de que X y persona lo tenía, pero se sabía que no era discapacitado o que porque sufrió un accidente ya hubo la condición de discapacidad. ¿Por qué no se denunció antes y esperaron que esto reviente como reventó hoy día con los asambleístas, a sabiendas de que había un gran perjuicio, primero para los que sí tienen discapacidad, pues? Entonces, y otra cosa es importante, ¿por qué ustedes como perjudicados, porque a la cuenta de que se incrementen personas con discapacidades sin tenerlo, a los que perjudican es a los que sí los tienen? Por supuesto. Nosotros hemos hecho un seguimiento bien amplio. ¿Quién ha hecho un seguimiento importante? Incluso cuando era funcionario del CONADIE, yo hice una investigación, incluso hice una solicitud de quienes estaban a cargo de los equipos médicos calificadores de los 4 distritos. Yo di seguimiento de eso porque descubrí algunos funcionarios que se jubilaron con un carnet de discapacidad sin tenerlo. Y eso está también en proceso de investigación. Incluso yo le combinaría a aquellos ciudadanos que hicieron aquello, si es que son éticos, son profesionales, son transparentes. No, el objetivo no es que devuelvan el carnet. Eso no es el objetivo. El objetivo es que sean sancionados. Y lo que obtuvieron, devuelvan con creces. Solamente ahí podemos hacer nosotros mella y podemos asentar un precedente en nuestra ciudad y provincia. Recordemos que muchos, a la par, no existe una estandarización incluso en la calificación de discapacidad. Yo he descubierto a varios compañeros que tienen la misma discapacidad. Un ejemplo, utilizan una silla de ruedas, tienen la misma discapacidad. El uno, por tiene poder político y económico, tiene un porcentaje, digamos, un ejemplo, 90%. Y el mismo, en la misma discapacidad, en el otro ciudadano, tiene el 60%. Yo tengo esos datos, porque yo les he investigado. Entonces ahí viene cómo se valoró la discapacidad en determinados médicos o profesionales de los equipos calificadores, que posiblemente se equivocaron, no sé, o la presión de algún político fuerte, algo, pero algo hay que nosotros debemos hacer como sociedad, porque no solamente es la persona con discapacidad, también existen otros entes involucrados en esta situación. Y es muy lamentable que la mayoría de medios de comunicación han hecho útil. Aquí en la provincia de Bolívar yo le agradezco a usted, licenciado Germán Jardín, le agradezco por haberme brindado esta oportunidad, pero creo que es importante siempre seguir indagando, investigando y descubriendo. Ahora recordemos, incluso es un nombre público,
que siempre hablaba de reclamar los derechos de nosotros como personas con discapacidad, y luego sacaron un carnet de discapacidad visual con el 79%, y se supone que con esa discapacidad ya no puede pues conducir un vehículo. Apenas pueden observar o mirar máximo a 1,5 metros. ¿Ve? Y con qué tanta facilidad que sacaron el carnet. ¿Cómo no? Y se compra un carro del año para manejar con discapacidad visual. Ahora, licenciado, ¿qué está pasando con el famoso o la famosa Comisión Nacional Anticorrupción Capítulo Bolívar? ¿Qué dicen los integrantes de esta comisión en la provincia de Bolívar? ¿Ya se han apersonado de una investigación? ¿Qué está pasando con la Comisión Nacional Anticorrupción Capítulo Bolívar? No, existen varios procesos de investigación que se está dando seguimiento. Incluso un caso del carnet de discapacidad es uno de los temas que estamos también encaminados. Hay varios que están en camino, incluso el día de ayer se tuvo una reunión también del comisionado Ángel Ballesteros con la fiscal provincial para dar seguimiento a todos los procesos que están en investigación. Se sabe que en estos casos también hay algunos que ya ojalá en las próximas semanas ya se dé a conocer algunos ya resultados positivos en beneficio de la provincia. Solamente necesitamos que las autoridades también se involucren. Lamentablemente hoy también la mayoría salen con el pretexto que el COVID. Creo que ahora el COVID es la corrupción. ¿Qué autoridades debería apersonarse de estos temas? ¿A quién usted, por ejemplo, reclama esto de que no han accionado con respecto a esta denuncia de los carnets de discapacidad? Tenemos la Defensoría del Pueblo. Fiscalía está trabajando. La misma gobernación, a través de, como el máximo representante del Ejecutivo en la provincia de Bolívar, solicitar investigación de primera mano al MSP y a todos sus equipos calificadores que funcionan a nivel de toda la provincia. Ahí hubiese sido un paso inicial para ir ya teniendo bases de cómo sucedió aquella vulneración de derechos hacia los compañeros que tenemos discapacidad. Porque si no solamente salimos a un medio de comunicación y no damos ninguna información explícita en ese aspecto, significa que solamente de momento se hará bulla y luego pasará. Y nosotros nos quedaremos en las mismas. Los pocos que tratamos en lo posible de reclamar nuestros derechos en beneficio de todos nuestros compañeros, nos quedaríamos solos porque no tenemos el respaldo de las autoridades correspondientes. Bastante complicada la situación, y como este país en estos últimos meses vive de escándalo en escándalo, ya mismo el escándalo sobre los carnets de discapacidad pasará a un segundo plano porque vendrá otro escándalo que supere en corrupción y que supere en protagonismo. Ahora, licenciado, yo quiero, no sé si usted algo más tiene que decir, sino agradecerle por haber solicitado la entrevista a través de nuestro compañero Edison Zavala, nuestro buen amigo que nos ha pedido esta entrevista para un poco esclarecer este tema. ¿Tiene algún tema adicional que usted le interese difundir con la población? O si no, caso contrario, sus últimas palabras, licenciado. Por supuesto, hay algo que recordar siempre, que nosotros no solamente tenemos el marco interno, marco de la Carta Magna, la Constitución, la Ley Orgánica y su reglamento. Recordemos que cuando se formuló el reglamento existió una vulneración de derechos en el artículo 1 y 8 del anterior reglamento. En el artículo 8 manifestaba que todo ciudadano debía tener igual o superior al 40% para acogerse a los beneficios que en la Carta Magna estipulaba. Entonces, en base a eso, nosotros se hizo una solicitud a nivel general a través de la ex asambleísta María Cristina Clover, y se puso una demanda de inconstitucionalidad, y nosotros ganamos esa demanda, y a partir de octubre del 2017 se emite el nuevo reglamento con el nuevo disposición sobre el porcentaje de discapacidad, y de ahí todos ciudadanos es igual o superior al 30%, y anteriormente a eso solamente quienes podían acogerse a los beneficios podían acogerse de 30 al 39% solamente al campo laboral. Y para algún beneficio X, que se dio bonos o algo del 40% en adelante. Entonces, a partir de la formulación de la reforma del reglamento, todo ciudadano está en igualdad de condiciones, igual o superior al 30%. Y viene de la mano
nuestro país es firmatario, suscrito de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la Convención Interamericana para la eliminación de todas formas de discriminación de las personas con discapacidad. Y de la mano, los que están involucrados en este tema de control es el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, que le da su competencia en el artículo 156 para dar seguimiento, evaluación, que es la parte más importante sobre las políticas públicas en beneficio de las personas con discapacidad. Algo adicional, en estos días me han llamado varios, en estos días están involucrados con varios sectores a nivel país, con compañeros con discapacidad, y han manifestado que les están solicitando a través de las instituciones una certificación en la cual valide que tenga o no tenga discapacidad. No existe, compañeros, ninguna disposición en la cual ninguna autoridad de cualquier institución le solicite una certificación. Palabras del señor ministro en la reunión del día lunes en la Asamblea Nacional, que nosotros fuimos partícipes de la misma, en la cual dijo no existe ninguna disposición para solicitar una calificación o recalificación o un certificado para que determine si es que tiene o no tiene discapacidad. Eso significa vulneración de derechos que algunos funcionarios lo están realizando en ese sentido. Algo adicional, también me han manifestado que el carnet de discapacidad ya está, que no tiene ninguna vigencia, ninguna validez. Al contrario, de acuerdo al decreto del COE Nacional y la disposición del Consejo Nacional de Discapacidades, que es público, todo carnet de discapacidad emitido, qué sé yo, en el 2000 en adelante o años más atrás, están en vigencia hasta que se levante el decreto de emergencia por el COVID, y luego las autoridades, los entes correspondientes emitirán nuevamente un cronograma para poder actualizar o poder iniciar con el nuevo modelo de calificación de discapacidades que en este momento el equipo calificador de discapacidad se encuentran capacitándose para poder implementar. Así que ojo con eso, compañeros. Si es que alguien le solicita aquello, acudan a los entes correspondientes a poner una denuncia, porque no es justo que hoy, por culpa de determinados funcionarios inescrupulosos, sinvergüenzas, ladrones, ahora nosotros tengamos que pagar los platos rotos, pero sí también estamos nosotros dispuestos, sin necesidad que nadie nos exija. Nosotros podemos demostrar que nosotros sí tenemos pues discapacidad, que nosotros sí lo necesitamos, que la ley nadie nos ha regalado, que nadie nos ha obsequiado, es un derecho que nos hemos ganado a través de la lucha, de la exigencia de cada uno de nosotros, nuestros compañeros con discapacidad a nivel de todo el país y la provincia de Bolívar, compañeros. Tenemos algunas preguntas que nos acaban de hacer. Licenciado, por favor, pregúntele al licenciado Chimbolema, ¿qué porcentaje de discapacidad se necesita alguien que tenga carnet para, por ejemplo, salir o solicitar su jubilación por discapacidad? Para solicitar una jubilación, como dice la ley, debe tener igual o superior al 30%, debidamente justificada y validada a través de un médico especialista y el equipo calificador de discapacidad para que le emita el porcentaje que lo emite en base al análisis de los tres profesionales. El señor profesional psicólogo, la trabajadora social y el médico calificador de discapacidad. Ellos validan el porcentaje que le da el médico especialista. Y en base a eso puede solicitar la jubilación por discapacidad, siempre y cuando que haya cumplido ya las aportaciones de ley. Como le había dicho, si son compañeros con discapacidad física, psicológica, psicosocial, de lenguaje, de igual o superior al 75%, tienen que tener 300 aportaciones. O a su vez, que la situación de la discapacidad que tienen le esté dificultando desempeñarse en las actividades laborales que desempeñan. Y en el caso de compañeros con discapacidad intelectual, igual debidamente justificados, las 200 aportaciones, que son 20 años para poderse jubilar. Entonces, todas estas circunstancias, porque, a ver, licenciado, aquí también hay el otro lado del asunto, que comenzamos a satanizar el tema. Entonces, dice, bueno, este señor sigue caminando y ¿cómo es que se jubiló por discapacidad? Es posible que esa persona tenga problemas de columna, tenga, como usted dice,
un problema de discapacidad del 30%, que obviamente no es como el caso suyo, ¿no? Que es un caso evidente, que se puede ver a simple vista, apenas conocerlo ya sabemos que usted es discapacitado a simple vista. Pero hay otros temas, por ejemplo, que pueden ser, por ejemplo, qué sé yo, que no pueda desempeñar, no puede estar, digamos, un maestro, por ejemplo, mucho tiempo de pie, que tenga dolores muy graves, que su sordera no le permita actuar, que, bueno, tantas cosas, porque en el país ahora aprendemos, mejor dicho, todo en lo que ha pasado en este país es un tema de satanizar las cosas, ¿no? Que, bueno, como no le vemos que no tiene piernas, no tiene brazos, no es discapacitado, ¿cómo así se ha jubilado? Porque también estas falacias sí se van a dar y mucha gente también va a ser objeto incluso de discrimen, de insultos. ¿Cómo controlar? Va a haber una recalificación de las personas que, por ejemplo, utilizaron la discapacidad de un carnet para jubilarse, por ejemplo. Licenciado, me gustaría algo acotarle. Me recuerdo cuando recién me hice cargo del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades aquí en Bolívar, un determinado señor dijo pues públicamente en un medio de comunicación que no habrá pues un profesional que conozca ese tema, ¿cómo van a poner un discapacitado? ¿Qué va a hacer ahí? Y cuando luego nosotros le tapamos la boca con hechos, porque nosotros las personas con discapacidad deben aprendernos a juzgarnos por nuestra capacidad, no por la discapacidad. Claro que sí. Solamente ahí. En el caso de recalificación, eso ya depende mucho de las autoridades rectoras, porque recordaremos, le quiero hacer algo de memoria, licenciado, ya existía un cronograma para la actualización del carnet de discapacidad con el nuevo baremo de discapacidad que se presentó a finales del 2018. Incluso, de acuerdo, en ese momento conversamos con usted en una entrevista telefónica. Entonces ahí habíamos manifestado aquello. Entonces ya había un cronograma. Iniciaba desde el 1 de mayo con el primer dígito de la cédula y terminaba en febrero del 2021. Todos quienes tenían el carnet con la especie y el logotipo del CONADI. Y a partir de febrero del 2021 se iniciaba quienes tenían el logotipo y especie del Ministerio de Salud Pública a terminar en el 2022. Pero todo eso quedó suprimido por esto de la emergencia sanitaria por el COVID. Entonces no existe ninguna disposición que le obligue a hacerse una calificación o recalificación. Pero sí existe, por ejemplo, la decisión de cada ciudadano, nosotros, por ejemplo, si yo deseo hacerme una calificación, yo lo puedo hacer y nadie me lo puede impedir. Yo me puedo ir donde el médico calificador que corresponde del centro de salud médico y hacerlo. Entonces, obligatoriamente no existe. Pero sí, éticamente, si nosotros queremos hacerlo, lo podemos hacer, no hay ningún inconveniente. Pero ningún cronograma existe. Estamos incluso el nuevo modelo de calificación que ya se aprobó para la aplicación en el Ecuador, un modelo ecuatoriano, el nuevo modelo, el baremo ecuatoriano para calificar de discapacidad, ahora nuevamente está en análisis por varios reclamos de organizaciones sociales en discapacidad a nivel país. Entonces eso todavía está en análisis. No se sabe qué cambios puede haber en el baremo que ya se aprobó y luego para su aplicación. Entonces todavía veremos qué es lo que pasa. Incluso dentro de eso también había una propuesta que ya todos los carnets paulatinamente irían desapareciendo porque toda la información irá a través del documento de identidad que es la cédula. Entonces ahí faltaba solamente la implementación de un software a través del registro social, del registro civil. Entonces, para la implementación de aquello. Es por eso que se hizo la extensión de la vigencia de los carnets de discapacidad desde hace varios meses atrás, incluso hoy por el COVID, suprimiendo el cronograma que ya establecido para la actualización del carnet de discapacidad. Bueno, licenciado, hemos hablado ampliamente, hay muchas cosas que considerar, no es que con capacidades, o con discapacidad o sin discapacidad, hay temas, hay porcentajes, hay ciertos... Si me permite, licenciado, me olvidaba algo. Dígame. Lo que usted manifestaba cuando un profesor tiene de pronto algún dolor de cadera, de las piernas, existe también las discapacidades, las que no se ven, las invisibles. Por ejemplo, una cardiopatía, una leucemia, son las que no se ven. O las enfermedades huérfanas. Son las enfermedades que no tienen un diagnóstico claro de un profesional para determinar un porcentaje de discapacidad. Dentro de eso, las enfermedades raras.
todas aquellas entran dentro del porcentaje de discapacidad. Entonces, ahí es por eso que decía yo al inicio, licenciado, que no es solamente la discapacidad visible. Todo el mundo lo relaciona ya porque tiene discapacidad, porque utiliza silla de ruedas. No es así. Así es. Existimos muchos compañeros con una diversidad de discapacidad. Discapacidad de lenguaje, auditiva, física, visual, psicológica y psicosocial. Todos aquellos compañeros no los pueden divisar, pero sí lo relacionan siempre al que tiene discapacidad con una silla de ruedas o al que utiliza un bastón guía. No es así, existen discapacidades invisibles. Así es, sí, porque lamentablemente con la prensa ecuatoriana todo tienden a satanizar y a estigmatizar a las personas, ¿no? Entonces, ya cuando sabemos de que alguien, por ejemplo, maestro, se jubiló por discapacidad, ya, este fijo tiene que devolver la plata y no es así. Entonces, un poco sensibilizar, no, porque ahora, ¿qué va a pasar, licenciado? Yo creo que esto va a pasar y esperemos que los funcionarios y el gobierno hagan justicia, no cometan más injusticias, porque, por ejemplo, de que hasta el 30% usted puede tener su, perdón, no sé si me equivoco, usted me corrige, si tiene hasta el 30% de discapacidad, puede obtener un carnet, ¿así es? Correcto. Todo ciudadano debe tener igual o superior al 30%. Digamos, si por alguna razón el médico le pone 29.99, no entra dentro de lo que estipula el marco legal. Es igual o superior al 30%. Ok. Por ejemplo, ahí también, pues, ¿para qué le pone 29.29 si ya es 30? Decía como ejemplo, ¿no? Claro, imagínense, y eso puede pasar, o sea, es lo grave. No, existe una realidad. Y lo peor también existe con un carnet que están utilizando, haciendo mal uso de aquellos beneficios que nos corresponden. Claro. Eso descubrimos la semana anterior, por ejemplo, de algunos compañeros en Guayas. Sí, y efectivamente, y eso va a pasar, y yo creo que, claro, cuando ya están en la mira, cuando ya están... sus palabras, licenciado. Claro. No debemos satanizar, lo que sí debemos de sensibilizar a la ciudadanía en general. Y le invito a usted, licenciado, con su medio de comunicación, que tiene una acogida a nivel país increíble, que he escuchado desde siempre, sensibilizar en este tema. No satanizar ni a todos quienes han adquirido el carnet, ni a quienes tienen discapacidad, ni a quienes que posiblemente vayan a adquirir un carnet de discapacidad, porque por diversas razones puede tener un carnet de discapacidad. Entonces hoy cualquiera de los ciudadanos que nos están escuchando, están por ahí, pero piensan, se caen, se le golpean la nuca, puede quedar cuadrapléjico, entonces nadie sabe, entonces no podemos satanizar. Lo que sí debemos es sensibilizar a la ciudadanía para que se apliquen en base a lo que dice la misma ley, para poder acoger. Porque si nosotros hacemos aquello, nos estaríamos vulnerando el derecho que dice el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, donde dice que nosotros no podemos discriminar por ninguna de las condiciones, pero ahora aún por discapacidad. Entonces ahí debemos aplicar aquello. No debemos satanizar. Así es, sí, esto es un tema que hay que analizar con pinzas, porque a raíz de esta visibilización de este problema, va a crearse una serie de cacería de brujas que va a perjudicar a mucha gente. Ya la gente que, por ejemplo, califica para no comprometerse, alguien que tiene 30, como usted decía, le pone 29.9 y le deja fuera de los beneficios sabiendo que es una persona que tiene un 30% más. Entonces, estas cosas hay que irlas primero subiéndolas al tapete de la discusión, para que no se satanice. Y imagínense, no sé si usted ha observado los medios de comunicación, grandes medios en el país, ya han satanizado, ahora ya es pecador el que es asambleísta y es discapacitado, ¿no? No, desde luego, eso se llama ya y por eso de algo que no se debe hacer. Así es, yo he hecho un comentario cuando lanzó esto. Yo no soy el que sigo mucho estas líneas de satanizar todo y creer, claro, tiene carnet y seguro hizo algo indebido. Entonces, automáticamente le relaciona. Claro, y esto es grave. Yo he sido muy claro, licenciado, no debemos satanizar, porque varios ciudadanos están en su derecho de adquirir su carnet de discapacidad. Así es. Ahí de manifiesto, depende mucho del examen del especialista y cómo le valoran la psicóloga, la trabajadora social y médico calificador de discapacidad, basándose
en el baremo de calificación de discapacidad, que es un modelo que ahí están estipulados con números, con tantas cosas, con lo que se determina discapacidad. Entonces ahí ellos hacen la comparación y la validación de esa información para poderle otorgar un carnet de discapacidad. Entonces todo el mundo está en su obligación, siempre y cuando se compruebe que realmente tenga una discapacidad. Porque caso contrario, ahí sí hablaría directamente, se convierte en un sinvergüenza, un ladrón, como los típicos que han ocurrido por el accidente de Salcedo, que ahí sale a la luz todo. Así es. ¿Qué nos escribe el abogado Marco Carrillo? Buenas noches. Dice, conozco que personas me han manifestado que han pagado para calificarse como con discapacidad para beneficiarse de una jubilación. ¿Conocerá sobre eso el licenciado? ¿Conoce usted sobre estos temas que se han pagado valores para que se les entregue un carnet de discapacidad? Desde luego que sí. Incluso tengo conocimiento de algunos ciudadanos de acá de nuestra provincia que acudían a sacar su carnet en otras provincias. Y por un monto excesivo, como le había manifestado anteriormente, de acuerdo al porcentaje era el monto. Desde $1,000 hasta los $3,000, lo que hasta ahora nosotros hemos podido investigar. Y de acuerdo a eso le ponían el porcentaje de discapacidad. Ya cuando no les surtía el efecto acá en Bolívar, acudían a otras provincias a poder adquirir el carnet de discapacidad. Creo que eso debemos empoderarnos todos. Les invito a la ciudadanía en general a empoderarnos de este tema. Incluso si quieren conversar conmigo o algo, si me permite, licenciado, les doy mi número celular. Sí, solo déjeme terminar porque no leí completo lo que nos dice el abogado Marco Patricio Carrillo. Dice, yo tengo una discapacidad visual de 75% en mi ojo derecho y un 25% en el izquierdo y ya no alcanzo a leer. Sin embargo, no pasé la calificación. Es más, me extendieron un certificado para que no reclame cuál es la razón. Ahí está un caso para que usted también lo pueda calificar. Claro, un abogado, digamos un funcionario de oficina, que ya no va a saber, ya no puede trabajar pues en ese tema. Verá que ningún médico está facultado pues a decir, a darle una certificación y que no vuelva a pedir una recalificación. Error. Nosotros estamos en la obligación de solicitar las veces que nosotros queramos. Si de pronto hoy me hago una evaluación y pasaron un par de meses y yo siento que se me agravó mi condición de salud, yo tengo la obligación de solicitar un nuevo proceso de calificación. Entonces claro, ningún médico lo puede decir nosotros estamos en la obligación de calificar. Y justamente, licenciado, hubo el día que hablábamos con el gobernador, hablábamos de un señor de Balsapamba que tenía una discapacidad y que además de su discapacidad perdió su trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que este caballero, déjeme ver si puedo localizar el nombre del señor de Balsapamba, le dicen Don Guillo, dice que a él le calificaron con un 45% de discapacidad, entonces no tenía derecho a ninguna de las cosas. Pero resulta, aquí la incógnita, resulta que Don Guillo, él no tiene una pierna. Parece que tiene problemas de la columna, está gangrenada su otra pierna, pero no le permiten calificarse nuevamente o valorarse nuevamente. Esto es algo que habrá que solucionar, ¿no? Y usted que está, no sé, en estas circunstancias, debería también ayudarnos con este tema de Don Guillo, que es un señor que trabajaba vendiendo artículos al ingreso del parque acuático. Como el parque acuático ya no funciona por la pandemia, ya él no tiene forma de subsistir. Sin embargo, dice el gobierno, dice el gobernador, que van a hacer lo posible para ver si pueden ayudarle, y ese es el término, ayudarle. ¿Cómo así es ayuda? No es ayuda. Hacer justicia se llama eso. No es ninguna ayuda, es un derecho. Mire, ya error. Sí. Entonces, lo correcto sería con el médico calificador de discapacidad de Balsapamba, directamente que lo derive donde un especialista, para que le haga los exámenes correspondientes, ya que la primera no surtió el efecto necesario y el especialista lo remita. Ahora que tiene la amputación de su pierna y más aún una enfermedad de catastrófica, que es una gangrena, entonces verificar
el porcentaje que le pueden dar con ese informe. Y luego, para acogerse a algunos de los beneficios que posiblemente puede dar el Estado, es necesario gestionar a través del director del MIES, solicitar a través del MIES para que un técnico acuda y le haga el levantamiento, qué sé yo, de la información para que puedan ingresar al registro social, porque me imagino que de pronto puede tener o no puede tener el registro social. Y el registro social le da un porcentaje para poder acogerse por ejemplo, digamos, al bono de desarrollo humano, que es $50. Entonces, para eso sí sería necesario verificar cuáles de esos procedimientos se han hecho o no se han hecho. Así es, licenciado. Tendríamos para conversar todo unas 2 horas, pero lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Quiero agradecerle, licenciado, por su comparecencia a la radio. Ha de haber otra oportunidad que sigamos analizando este importante tema de las... ¿Qué nos dice Jorge Rivera de discapacidades? Argumentan que está suspendida la recalificación por estos problemas. ¿Es verdad? Es del mismo caso de Balsapamba. Sí, yo había manifestado que está suspendido todo proceso de calificación y recalificación, pero para quienes tienen un carnet. Pero si yo no tengo un carnet, puede solicitar a un proceso de calificación de discapacidad. Eso no está suspendido. Okay. Eso lo dijo clarito el señor ministro de Salud. Bueno, parece que él sí tiene, y lo que pasa es que con el paso del tiempo su discapacidad ha ido aumentando, ¿no? Porque el tiempo que le calificaron, él tenía todavía sus 2 piernas, ahora ya no tiene una. Muchas gracias, licenciado, por su comparecencia. Le dejo sus palabras finales. No, agradecerle a usted, licenciado. Antes de despedirme, me gustaría a los compañeros, si de pronto quieren alguna sugerencia o guía, les voy a dejar mi número celular, mi número personal, el 09-89-770-234. Primeramente agradecer al licenciado como medio de comunicación, gracias por esta apertura muy importante en beneficio de nuestros compañeros con discapacidad. Recuerde que no solamente Manuel Chimbolema está en estos micrófonos en este momento, estamos hartísimos compañeros con discapacidad, yo como portavoz en este momento, y agradecerle. Los derechos de las personas con discapacidad son inalienables, irrenunciables, son para toda la vida, no son de momento, no son que yo saco un carnet de discapacidad y me tomo algunas medicinas milagrosas y me sano, son para toda la vida. Y recordemos que la discapacidad es una diferencia de hacerle la vida, donde existen limitaciones, ahí sacamos fortaleza. Y recordemos que construir una sociedad más respetuosa, inclusiva, igualitaria, depende de todos. Y ayúdenos a ustedes, ciudadanos, a construir aquello. Muchas gracias, licenciado. Una buena noche. Muy buenas noches, licenciado Chimbolema, ha estado con nosotros, era Chimbolema, ya creo que le acabo de cambiar el Manuel Chimbolema, ¿no? Sí, está bien, muchas gracias, Vinicio. Bueno, así está la situación, vamos a acomodar nuevamente nuestra cámara porque nos sale una forma cuando estamos enlazados. Mire, ahora nuestro equipo técnico hizo otro milagro, imagen por Zoom y audio por celular. Muy bien, gracias a Giovanni Mora y a Vinicio Peñafiel, que siempre están siempre a la picada de lo que está sucediendo con estas